Muy buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente, como cada jueves, nos estamos reuniendo para un devocional especial para poder profundizar nuestra fe, para poder crecer. En esta oportunidad vamos a pedirle a nuestro hermano Andrés Palacios que nos lea de Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 3. Deuteronomio 8 del 1 al 3. El tema que vamos a tratar hoy, mientras que él busca, tiene que ver con algo muy importante. Tiene que ver ¿con qué tiene que ver? Con el verdadero alimento espiritual. Como tenemos que considerar esto, mientras que estoy compartiendo aquí la conexión en un grupo de WhatsApp. Entonces, ¿ya estamos listos? Andresito, ¿puedes leer los 3 primeros versículos, por favor? Deuteronomio capítulo 8, del 1 al 3. La buena tierra que han de poseer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados entre sí y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Amén. Muy bien. A ver, vamos a preguntarle a Yojita. Pues dijimos que iba a pagar precio. No, mejor a Eliana. ¿De qué se trata este tema? ¿Sí pusieron cuidado? Son 3 versículos muy importantes. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Yo les hago una pregunta. Cuando Dios dice ponéis por obra todo mandamiento, ¿en qué piensan ustedes? Felipito, ¿en qué piensa usted cuando uno piensa en mandamientos? De la Biblia, obviamente. La ley. En la ley, pero en la ley normalmente cuando uno piensa en la ley, Karina, ¿en qué está pensando? En los 10 mandamientos. Miren, lo que voy a decir posiblemente va a sonar tonto, pero Deuteronomio 8 está después de Deuteronomio 7 y de Deuteronomio 6. En Deuteronomio 5, Dios a través de Moisés hace algo interesante, le recuerda los 10 mandamientos al pueblo de Dios. En este momento, históricamente solo piensen en algo, ellos están a punto de salir del desierto. Ya se han encaminado y están a las orillas de entrar a la tierra prometida. Esa tierra prometida habían 7 reinos muy poderosos, mucho más fuertes, con mayor tecnología. Solo piensen en algo. Ellos estuvieron 40 años en el desierto. Y ahora tienen que conquistar una sociedad tecnológicamente desarrollada por lo menos en los últimos 40 años. Uno en el desierto no puede desarrollarse nada. ¿Por qué razón? Porque no tiene insumos, porque no tiene relaciones. Uno en la ciudad sí. Todas las ciudades a lo largo del tiempo van desarrollándose siempre. Y Dios le dice, ustedes tienen que conquistar esa tierra. Pero lo interesante es, ¿qué es lo que necesita el hombre para prosperar? Tierra, bienes, casas, dinero, riquezas. Muy bien, ustedes dicen a Dios y eso lo importante. ¿Por qué razón? Porque uno puede tener tierra, casas, dinero, conocimiento, pero todo eso es más que vano
finito. es incierto. Y yo le voy a decir que no es vano, porque vamos a hacer un ejemplo. Si usted tuviera $1.000.000 en la cuenta, probablemente ya no estaría acá en Colombia. O por lo menos acá en Bogotá. Uno estaría pensando en muchas cosas. A veces nosotros pensamos que si vamos a Australia, o nos vamos a Estados Unidos, o si nos vamos para España, o si nos vamos para otra tierra, vamos a prosperar más. No, pensando que uno tiene la economía arreglada. ¿Sí? Uno piensa en sus hijos. Cuando uno piensa en sus hijos, uno no está pensando que estudie en el colegio público. Está pensando, estudie en el mejor colegio. Cuando van a la universidad, que vaya a la mejor universidad. Cuando van a vestir, que vistan con lo mejor, que no vistan como nosotros vestimos. Yo me acuerdo que a mí me compraban un par de zapatos y me tenía que durar todo el año. Y ese era el zapato de ir al colegio, de ir a la iglesia, de ir a cualquier reunión. Y ahí sí, a mí se me ocurría jugar con esos zapatos, porque me disciplinaban. Y yo me acuerdo que mi papá un día me encontró jugando fútbol nada más con mis zapatos de colegio. Y me llevó a la casa de una oreja y con el mismo zapato me dio en las manos y me dobló todas las uñitas. ¿Por qué razón? Porque él me decía, yo trabajo muy duro como para que tú dañes un par de zapatos. Puede que digan que es muy duro, pero la vida antes era así, no es como hoy en día. Hoy en día se le pasa por alto mucho a los hijos. Hoy en día los hijos hasta ni le creen a los papás porque el papá se enoja, la mamá se enoja y de eso no pasa. En mis tiempos era totalmente diferente. Entonces, Deuteronomio 5, Dios a través de Moisés repite la ley, repite los 10 mandamientos. En Deuteronomio 6 le dice, instruye a tus hijos en la palabra. ¿Yo por qué quiero hacer este recuento? Para poder entender lo importante de leer la Biblia, de alimentar nuestro corazón. Muchos de nosotros estamos raquíticos espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque no leemos la Biblia, no conocemos, no nos congregamos, no hacemos devocional, no leemos, no oramos. A veces sí, a veces no, a veces venimos y nuestra mente está en otra cosa. Pero ¿por qué somos tan débiles, tan frágiles frente a todas las situaciones de la vida? Por no alimentarnos de la palabra. Porque no conocemos a Dios, no conocemos quién es Dios y no conocemos la verdadera prosperidad que hay en Dios. En Deuteronomio 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios, Ivonne? Que lo amemos. Que lo amemos. Ahora, Tatiana, ¿tú amas a Dios? Osquitar, ¿usted ama a Dios? ¿Hay alguno que no ame a Dios aquí? Todos amamos a Dios. Pero lo interesante es que cuando Dios dice, ámame, y lo primero que pide dice, con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. O sea, racionalmente yo debo entender quién es Dios. Es que el amor no es una emoción. Los que estamos casados por años, el cónyuge falla por alguna razón, nos miente por alguna razón, y uno que dice, yo le paso por alto. ¿Por qué? Porque le amo. Yo le perdono porque le amo. Le doy una oportunidad porque le amo. Lo mismo hacemos con los hijos. Si no, ¿a cuántos de nuestros hijos ya estarían fuera de la casa? Ninguno. Tatiana es muy sincera. No es optimista para nada. La gran mayoría de los hijos fallamos en cosas. Unos son buenos en un área, otros en otra, pero la gran mayoría fallamos en muchas cosas. Pero Dios está diciendo, oye Israel, Jehová, Dios, Jehová uno es, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué más le dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Yo quiero que mi corazón ame a Dios, no de la manera emocional como ustedes han dicho ahorita. Eliana, ¿usted ama a Dios? ¿Con todo su corazón, con todas sus fuerzas? Pero acá dice algo que es interesante.
Si tú amas a Dios, lo que tiene que estar en tu corazón es su palabra. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se los voy a traducir de una manera sencilla. Acá hay más de una mamá. La mamá, ¿cómo se siente amada por sus hijos? Cuando obedece, muy bien. O sea, si la hija le dice, mamita, es que te amo mucho, pero engaña, falla, no obedece, uno que dice, no me está amando. Pero muchas veces los padres, ¿de qué carecen? Carecen de la facilidad de comunicar qué es lo que quieren ellos. A veces nos damos a comunicar bien los padres. Y a veces el lenguaje que nosotros le comunicamos a nuestros hijos es incierto. Nancita, si quieres, puedes mirar si hay más tinto. ¿Sí? Entonces, algo que es interesante. ¿Por qué razón? Ahora, los papás humanos podemos fallar en comunicar nuestra voluntad y lo que queremos, pero más Dios no es así. Dios no, Dios la tiene clara. Dios dice, esto tienes que obedecer, esto tienes que hacer. ¿Sí o no, Johan? Para eso uno tiene que poner, dice, toda la atención para poder saber la voluntad de Dios. ¿Sí es así o no es así? Ok, entonces mire, poner los ojos acá, las orejas, mire, un oído está escuchando más que el otro. Ahora sí, mire, las parabólicas están dirigidas bien. Acá dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice, y las repetirás a tus hijos. Miren, un papá que ama a sus hijos se preocupa de traerlos a la iglesia, de enseñarles la palabra, de uno instruirse. Hijo, si yo quiero ser su pastor, yo tengo que animarlo a que me escuche las palabras de Dios. Porque esto es amor. ¿Tú sabes por qué la gran mayoría de niños hoy, por decir que están de vacaciones, muchos de ellos están ahorita en el parque, en la esquina, están como perritos sin dueño? Los papás que proveen casa, alimento, vestido, internet, más internet, porque ellos tienen internet en la casa, internet en el celular. Entonces, el verdadero amor, dice, es, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Quién tiene que hacer esto, dice? Los padres. Los padres. ¿En qué tiempo? Todo el tiempo. Cuando se levantan, en el día, y cuando se acuestan. Por eso papás a distancia no sirven. Los papás virtuales no sirven. Uno tiene que estar, o sea, eso de que, ay, te amo y te quiero. Casi siempre los papás virtuales, ¿qué hacen? Solucionan todo. Mi amor, ¿qué quieres? Toma, cómprate un helado, regala, lo que sea. Es otra cosa diferente. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren, Dios, ¿por qué da este mandamiento? Porque Dios quiere que sepamos algo. Él quiere que nosotros entendamos claramente cuál es su voluntad. El versículo 8 que estamos estudiando hoy, para entender cuál es el verdadero alimento para la vida, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy. Poner cuidado. Ponme cuidado. Es lo que dice Dios. O sea, ¿yo cómo sé lo que tengo que hacer? Solo piensen, yo voy al colegio, el profesor se para al frente, yo lo veo que está hablando y mi mente está en otra cosa. Me mandan una tarea y yo ¿cómo me siento? ¿Cómo uno se siente, Yojita, cuando pasa eso? En blanco. Uno mira la tarea, no entiende nada. Se quiere acordar de la clase y ve al profesor en su mente que estaba diciendo, pero uno no entendió nada. Así vienen muchas personas a la iglesia. Pero Dios, ¿por qué dejó su palabra? La repitió. Mire, Deuteronomio 5 es la repetición de la ley. ¿Se acuerdan dónde la dio por primera vez? En Éxodo ¿Qué capítulo? 20. Muy bien. Él bajó del Sinaí, Moisés, Dios habría escrito la ley
con su dedo en piedra, y él traía las 2 tablas de piedra. Venga, miren, esta es la ley de Dios. Y todos estaban ¿de qué? De fiesta. Algunos se van de fiesta los sábados y por eso el domingo llegan a dormir a la iglesia. Pasa. Hay cosas más importantes que hacer a veces. Y ellos estaban de fiesta y quiso Moisés, rompió esas tablas. Pero la ley volvió a ser escrita y Dios nos dice algo y es interesante. Tú quieres que te vaya bien en la vida, conoce cuál es la voluntad de Dios. Yo me acuerdo mucho, hace muchos años, por si acaso, no ahorita ni cerquita, tuve una novia y le regalé un chocolate. Ya cuando me vio con el chocolate se emocionó. Gracias. Y luego me dice, ¿me quieres matar? Ella era alérgica al maní, yo llevaba chocolate con maní. Si uno no conoce a la persona que uno quiere agradar, lo que va a hacer es ofenderla. Por eso Dios sabe, miren, y esto es un principio para toda relación. Ustedes los niños quieren agradar a sus padres, ¿qué tienen que hacer? Poner cuidado cuál es la voluntad de los padres. Los creyentes quieren agradar en la iglesia, tienen que poner cuidado que el pastor enseñe la Biblia para saber lo que Dios quiere. El deber de los pastores no es que lo quieran a él, sino que sus vidas cambien para agradar a Dios. Yo conozco muchos pastores que eso la pasan muy bueno. Se sientan, conversan de todo tema, hablan, los invitan, comen postre, comen tinto, almuerzan, cenan, qué sé yo. Y nunca instruyen a sus ovejitas. Nunca les dicen, Andresito, no vaya por ese camino, se va a estrellar. Pero un pastor que te quiere, ¿qué hace? ¿Qué hace un padre que ama a su hijo? Que está distraído y no está prestando atención, por decir, a la palabra o a una orden. Exhortarlo. Y yo les voy a decir por qué. Porque fíjense que Dios que dijo en Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando, ¿dónde tienen que estar? En el corazón. En el corazón. Ahora, es en el músculo que tienen que estar. Cuando la Biblia habla del corazón, ¿a qué se refiere? Eliana, ¿a qué se refiere cuando habla del corazón? ¿No sabes? En la CPU, ¿no? La Biblia cuando habla del corazón, hija, habla de todo el ser. Nosotros como seres humanos somos inteligencia, voluntad, emociones. Son capacidades inherentes, intrínsecas del ser humano. ¿Ustedes sabían que los perritos, ellos no tienen emociones, ellos tienen instinto? Ellos no tienen emociones, ¿no? El perrito no le dice a la perrita, wow, wow, te amo. No. El perrito es perrito, es un ser viviente. El gatico no le dice, miau. No es que se esté ahogando, está maullando. ¿Por qué? Yo quiero que nosotros comprendamos acá los niños que están presentes. Dice, cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy. Y miren lo que dice aquí, para que vivas y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Yo les pregunto algo, para ser exitoso en la vida, ¿ustedes qué están haciendo por sus hijos? ¿Saben qué hace el mundo? Los manda a colegios bilingües, trilingües, cuatrilingües, no sé. Esos son 5 idiomas. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hacen los papás para que tengan un futuro asegurado a sus hijos? Trabajan como mulas, acumulan dinero, los mandan a los mejores colegios, las mejores universidades, pensando que ahí está el éxito de sus vidas. Y saben, yo les voy a decir por qué es un craso error. Porque primero, no todos los jóvenes, ni todos los hijos, les gustan los idiomas o les gustan las carreras profesionales. Hay algunos que les gustarán las carreras técnicas, otros tendrán otros tipos de dones y talentos para poder desarrollar. Solo que a veces a nosotros nos cuesta porque nosotros estamos diciendo, ay, yo quiero que mi hijo sea un profesional para que le vaya bien en la vida.
Y a veces no es así. Yo de niño pensaba que iba a ser médico, me encantaba ser médico, pero que quería ser de niño más que ser médico, ser sacerdote. Y no fui ni lo uno ni lo otro. Pero el Señor me llamó como pastor. Y teniendo el don de cocinar, Dios me sacó de allá para poder hacer otras cosas. Y yéndome bien y con trabajo. La pregunta es, ¿Dios se equivocó? No, Dios no se equivocó. ¿Cuál es la prosperidad de nosotros? Le dice acá Dios a través de Moisés en Deuteronomio 8. De poner cuidado. Karina, ¿qué tal estamos poniendo cuidado? A la palabra. O sea, y cuando decimos poner cuidado a la palabra, es que es lo que Dios quiere. Las cosas más inciertas es el dinero. Hoy tenemos dinero y mañana podemos amanecer con una decisión del señor presidente catastrófica y arruinarnos en un segundo. La recesión en 1900 en Estados Unidos, la gente amaneció con la devaluación del dólar. Y fue terrible. Y se quebraron empresas, se quebraron bancos, las casas no valían nada. Y toda la riqueza que uno tenía, unos tenían dinero acumulado, otros tenían acciones acumuladas, tenían buenas profesiones, no había ni trabajo. Queridos hermanos, miren, de corazón les digo, lo más incierto que es el dinero, lo más incierto que es la salud. Hoy uno está sano y mañana te pueden decir tienes cáncer. Hoy puedes estar sano, planeando toda tu vida. Conocí una abogada, se fue a Estados Unidos a escoger la casa donde iba a vivir. Tenía 37 años. Estaba enamorada, se iba a casar. Estaba tramitando sacar a sus 3 hijos de los colegios, estaba buscando colegios en un estado en Estados Unidos. Regresó del viaje con su proyecto, entró por una gripa al hospital y a los 3 días murió. Esto fue mucho antes del COVID, por una bacteria desconocida. Hoy yo los quiero animar para que nosotros pongamos cuidado, porque acá lo que dice es que debemos poner cuidado. ¿A qué tenemos que poner cuidado, Jenicita? ¿Al tinto? A la palabra de Dios. O sea, ¿eso qué significa, Tatianita? ¿A la voluntad? Muy bien, es que eso hay que estar retroalimentándonos. Sí, de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Acá está, miren. Versículo 2. Te acordarás de todo el camino de donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Miren, queridos hermanos, Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. ¿Ustedes imaginan 1,5 millones de personas en el desierto? En el desierto, ¿qué produce el desierto, Felipito? Nada. Sí produce, pero muy mínimo. No produce nada. Y lo que hay es como una expresión de situaciones, señoras. Escorpión. No, pero es que ustedes realmente no conocen un desierto. Ustedes ven películas y ven a veces o los oasis o las piedritas con los escorpiones o las serpientes, pero en los desiertos que son desiertos, en Perú hay un desierto que es la Pampa de Bayóvar. Eso es 4 horas y usted no ve, es nada. Solo arena, ahí no crece nada, ni un cactus, nada. En el desierto del Sinaí no crecía nada. Pero el pueblo sobrevivió y Dios le quiere recordar que ellos, ¿por qué estaban en el desierto? Porque habían escuchado la voz de Dios a través de Moisés cuando lo sacaron de Egipto. Ellos en el desierto, ¿qué hicieron? Ay, Señor, cómo extrañamos la carne que comíamos en Egipto, las cebollas que comíamos en Egipto, los puerros. Ahora, cuando ustedes hacen un estudio serio,
La cebolla, los puerros y la carne solo pertenecían a los ricos, no a los esclavos. Ellos eran esclavos allá. Si veían carne, es como nosotros decir, a ver, Osquitar, ¿hace cuánto tiempo se comió la última langosta? Nunca comí esos. Es que la langosta es cara acá en Bogotá. ¿Sí? El otro día fui a Carulla, a ¿cómo es? Carulla es un como éxito, ¿cierto? Pero eso es un ¿qué? Un supermercado. Es que para entender, para que me entiendan los que están escuchando, un supermercado de acá de Bogotá, pero de ricos. Y vi la libra de un tipo de carne, y yo no lo podía creer, 76,000 pesos. La libra es carnes Angus canadiense. 76,000 pesos, Dios mío. Yo no me puedo comer esa carne. Yo creo que uno come pesadito y uno dice, acaban 10,000 pesos. No, uno la puede comprar, pero ¿con qué conciencia a veces uno se la come? Pero mi pastor, en el desierto sí habían rocas. Allá. Sí, claro, pero el desierto no produce rocas. Las rocas estaban ahí. Preguntando es qué produce el desierto, o sea, pero cuando dice la palabra producción significa que está Hay vida. diciendo que hay una tierra que provee, que se puede cultivar, que se puede labrar y produce algo. El desierto lo único que produce es tristeza porque no hay nada. No, pero mi pastor Ahora, era solo arena. exacto, es solo arena, pero miren lo que va a decir Dios, miren lo que va a decir Dios. Acuérdate de algo, dice, te acordarás de todo camino de donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Qué es lo primero que dijo Andresito ahorita? Tristeza. ¿Qué dice acá? Para afligirte. Claro, es que el no poder, es que nosotros como seres humanos necesitamos producir. Cuando alguien ha estado enfermo, ¿qué es lo que más nos duele? No poder hacer lo que normalmente hacemos. El pueblo estaba siendo probado. Exacto. Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Y saben por qué yo les digo algo? Cuando Dios sacó al pueblo, ¿de dónde lo sacó Yojitan? De esclavitud. De Egipto, de la esclavitud, muy bien. Ellos salieron de Egipto con una promesa. En Génesis 49, Dios aseguró que el pueblo de Dios iba a prosperar, iba a olvidarse de Dios, y Dios no olvida cuando nosotros lo olvidamos, y lo disciplinó y lo llevó esclavo. Ellos prosperaron. Miren, Dios llevó a la familia de Jacob, a Israel, ¿a dónde los llevó? A Gosén. Gosén era la tierra más fructífera, más hermosa, benigna que había en Egipto. Y ellos ¿qué hicieron? Ya somos ricos, ya nos está yendo bien. Entonces hicieron amigos de todos los egipcios, se contaminaron, se olvidaron de Dios. Y Dios por un instante los olvidó a ellos. ¿Qué hizo? Vino un rey y los esclavizó. Para un malo. Cada vez que, o sea, yo quiero que nosotros seamos serios, no olvidemos a Dios. Tenemos que alimentar nuestro corazón con las promesas de Dios. 400 años, y uno dice 400 años esclavos, o sea, Mucho. solo piensen cuántas generaciones pagaron el olvidar a Dios. Y una de las cosas más tristes, mire, yo les voy a decir algo. Acá estamos varios padres. Lo más triste que le puede pasar a uno como ser humano es ver a sus hijos sufrir. ¿Por qué nos traemos a nuestros hijos para la iglesia? Estudien, lean la Biblia, conozcan a Dios, congréguense, no se aparten de Dios, sirvan a Dios, porque queremos que les vaya bien en la vida, que no sufran, que no venga la disciplina de Dios. Porque la vida puede ser tan incierta, y el hijo dice, ay, otra vez a la iglesia. No, en serio, uno dice, ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros comprendamos? Dios está tan preocupado de su pueblo que le dice, cuida de poner por obra todos mis mandamientos. ¿Para qué, Eliana, hay que poner por obra los mandamientos de Dios? ¿Para qué, Karina? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién lo sabe? Para tener. Acá dice, miren, para que te vaya bien. Para que te vaya bien, dice, para que vivas y seas multiplicado y entréis y poseas la tierra que Dios te ha prometido.
Miren, una de las cosas maravillosas es poder disfrutar de las cosas que Dios nos da. Es muy triste poder construir cosas, tener cosas y que vengan otros y se las disfruten. Voy a hacer un ejemplo. Uno quiere llegar a viejito y decir, oye, yo quiero que mis hijos hereden esta casa y la administren bien y que le estén bien. No que la hereden, la vendan porque están quebrados, angustiados. No, hay muchos hijos así. Están esperando que uno se muera para venderlo todo y no para disfrutarlo, no para gozarlo. Es que eso es una promesa de Dios. Y eso es muy interesante porque dice acá, dice que Dios los llevó al desierto para afligirlos, para probarlos, para que ellos sepan que hay en su corazón. Y si en su corazón, si en el corazón de uno no están las promesas de Dios, uno no puede salir adelante. Tatiana, ¿cuántas amigas tienes deprimidas, tristes? Tienen trabajo, tienen salud, tienen juventud y dicen, estoy triste, todo me va mal. No, todos tenemos amigos así, conocidos así. ¿Por qué? Porque no tienen las promesas de Dios en su corazón. Tienen la incertidumbre de la maldad de este mundo. Acá Dios está preocupado que su palabra, su voluntad esté en nuestro corazón, porque cuando está en nuestro corazón, nosotros vamos a saber que Dios nos guarda. Repito, y te acordarás de todo el camino porque de dónde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Oigan, no esperen que salga un rayo y te digan Pues, castigado, disciplinado. No, en serio, yo cuando veía a mi mamita enojada, yo me alejaba de ella. Porque en cualquier momento sacaba algo y la víctima iba a ser yo. una chancla. Ah, no, ojalá fuera la chancla. A veces ella tenía una cosita de cuero que estaba trenzadita y terminaba en 3 punticas. Y ella los dejaba, cuando nos iba a disciplinar, la dejaba en agua. Y luego cuando lo sacaba, lo escurría y eso cuando uno sabía que iba a venir contra uno porque uno escuchaba el zoom y eso no salía a correr. Pero yo que quiero que sepan, ¿por qué esperar que Dios nos discipline? ¿Por qué Dios tiene que sacar el rejo para que nosotros digamos, ay, sí, Dios, perdóname, confié más en las cosas materiales, en las cosas terrenales? Versículo 3, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la que había conocido, que tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Miren, como creyentes tenemos que estar seguros de que Dios siempre nos va a sostener, nos va a defender, nos va a prosperar, pero aprendamos a poner cuidado a la palabra de nuestro Dios. Yo les pregunto de verdad de corazón, no sé si alguien quiere compartir realmente cuál es su esperanza o su esperanza donde usted dice, esto va a ser mi futuro. Porque a veces nosotros, ¿qué hacemos? Compramos propiedades, guardamos oro, guardamos plata, guardamos dinero, guardamos dólares. Yo conozco muchas familias que en estos tiempos están comprando dólares. Porque no, el país le va a ir mal, entonces los dólares me van a sacar del afán. ¿Cuál es su esperanza? El dinero. El dinero, las cosas materiales. Yo conozco personas que son muy egoístas, personas que son muy miserables, ¿serían? O tacañas, que el centro de su vida es su propio bienestar. Infelices. Y eso manifiesta su infelicidad e inseguridad. Y que su confianza, ¿dónde está puesta? Dinero en las cosas materiales. En las cosas materiales. ¿Qué dice la Biblia en este texto? ¿Quién es el que realmente nos sostiene? Dios. Miren, dice en el desierto, en un lugar que no producía nada, ¿el pueblo de Dios se murió de hambre? No. Les dio un alimento que ellos no conocían. Maná. Miren, una de las cosas extraordinarias que le pasa a todo pastor, yo creo, es aprender a vivir por fe. Si a uno le dicen,
estudia algo para que te vaya bien económicamente. Uno está pensando hay que estudiar medicina, hay que ser abogado, hay que ser contador, hay que tener alguna profesión. Pero creo que ninguno le diría a su hijo, sea un pastor. No, o sea, si uno está pensando en prosperidad económica, uno no le dice, o sea, ustedes no dirían que mi hijo sea un pastor. ¿Usted se imagina que el pastor tiene que vivir en fe? ¿Por qué? Porque a él le toca el 10% del salario de los demás. Es el 10% del salario del pastor, lo estipuló Dios. O sea, si el pastor es de estrato 1, es el 10% de los de estrato 1. Si es de estrato 2, es del estrato 2. Si es de estrato 3, del estrato 3. Y si es de 6, sí, pero miren, es que los estratos tienen una mentira. Todos tienen casa, todos tienen formas de comer, pero todos tienen costos diferentes. Pero al final duermen en la misma cama, en una misma casa, comen los mismos alimentos. Lo importante es nosotros entender que la prosperidad viene de Dios. Y yo lo aprendí. Al principio en la iglesia a mí se me daba una ofrenda que no era ni la mitad del salario mínimo, pero teníamos que vivir. Y pregúntenle a mis hijos si alguna vez han muerto de hambre o no han tenido para pagar la luz o el agua, o hemos sido mendigos, ¿no? Tenía maná en las obras. Dios siempre prospera nuestra vida. Y es lo que le está diciendo ahí. Ahora, claro, todo creyente que honra a Dios será honrado por Dios. Todo creyente que bendice, es que amar al pastor por su discipulado no es decirle, pastor, te quiero mucho. Ahora, no estoy diciendo que me den ofrenda ni nada de eso. Estoy diciendo, hagan lo que la Biblia dice, su ley, punto. Eso es lo que estoy diciendo, pongan cuidado. Y así es un principio para todas las cosas en la vida. Yo le pregunto, Osquitar, ¿usted cuánto espera que su esposa lo ame? ¿El 10%, el 20%, el 50%, el 100%? Porque esa es la regla del amor. La regla del amor, tú eres mía, yo soy tuyo. Somos uno. Eso es un principio. Pero eso es un principio también para los hijos. ¿Cómo amamos a los hijos? Al 100%. Uno nunca puede amarlos a la mitad, con todos nuestros errores. Y nuestros hijos nos aman de la misma manera. Solo que nosotros a veces no lo entendemos, ¿no? Porque dicen que nos aman, pero se van de paseo. Ahora, ¿por qué yo les digo todo esto? Porque Dios está preocupado de que nosotros consideremos el éxito de la vida no es amasar fortuna, el éxito de la vida no es tener 3, 4, 5 trabajos, no es tener 5 profesiones, hablar 10 idiomas, ni tener un escalafón social. El éxito de la vida, dice Dios, es que su palabra esté en el corazón. Ahora miren lo interesante. Este pueblo, ¿por qué podía estar seguro que en el desierto no iba a morir? Porque tenían a Dios. Exacto, pero tener a Dios es que no es algo como, ay, es que Cristo está conmigo. Sí, claro, pero ni siquiera tiene que ver con eso. Tiene que ver, fíjense, le voy a hacer algo que es interesante. ¿Por qué vamos a sobrevivir y por qué nuestra iglesia no va a morir? Porque Dios dice en su palabra, le prometió a Abraham, de tu simiente habrá una gran nación y tú serás bendición a tus hijos, a los hijos de tus hijos, por generaciones. ¿Por qué no morían en el desierto? Porque Dios tenía que guardar ese pueblo para que ese pueblo se multiplicara, conquistara la tierra prometida, luego construyeran un templo, construyeran las murallas, se estableciera el reino de Israel, el rey David pueda tener sus descendientes y al final naciera Cristo Jesús. Hoy en día, ¿por qué es importante confiar en que somos parte del pueblo de Dios? Porque Dios dice en su palabra que hasta que no esté el último de los salvos salvado, Cristo no va a venir.
¿Quieren saber la fecha? Esa es la fecha. Ahora, ¿quién sabe cuántos están inscritos en el libro de la vida? No lo sabemos. ¿Cuándo nacerá el último de los que está inscrito en el libro de la vida? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, que el Señor Jesucristo va a venir cuando el último esté ya en las filas del Señor y diga, yo creo. ¿Por qué razón? Porque ya este mundo no tiene más razón de existir. Es que las promesas de Dios, la ley de Dios nos habla de Cristo. Jesús dijo, es que Moisés escribió de mí, los profetas hablaron de mí, los salmos hablaron de mí. Ivoncita. Pero todo lo que está pasando no son señales. Sí, claro. Yo le hago una pregunta, Ivoncita, ¿y a partir de cuándo están esas señales? El Señor... Pero es que ahorita No, pero sí, es que Nuestra generación. yo le voy a decir algo. Nuestra generación. El mundo nunca ha estado peor. Y le voy a decir por qué. Porque es que el pecado tiene un ciclo de esta manera. Como los jueces. ¿Sí? Miren, comienza de un poquito. La maldad empieza a ser poquita. A medida que va avanzando la maldad, avanza la paz. Avanza la maldad, avanza la paz. Hay más paz, hay más maldad. ¿Cuándo para la maldad? Cuando el ciclo se cierra. Cuando viene una gran guerra. Cuando viene el juicio de Dios y Dios entrega a la humanidad hombre contra hombre. Y vienen las guerras y las guerras traen que enfermedades, muerte, dolor, exterminio. ¿Qué es lo que termina? Todos los libertinos, los inmorales, todos los que obran en contra de Dios. Todos los que quedan con tanta necesidad y su mayor necesidad es de Dios. ¿Cómo comienzan las sociedades a buscar de Dios? ¿Cómo se reconstruyó Europa? A través de Dios y la fe en Dios. ¿Cómo empiezan a prosperar? Se olvidan de Dios. Oigan, revisen la historia. Grecia, ¿por qué se fue destruida? Sí, eso es olímpico. Sí, usted va a ser un bueno conquistando mujeres. Pero yo le voy a decir algo chévere. Es que tiene buena labia y buen sentido común. Grecia, ¿sabes por qué mire, hijo. Después de que Alejandro Magno conquistó, eso es historia, empezó a haber un periodo de paz abundante. Ya los soldados que estaban queriendo conquistar, y cuando Alejandro Magno muere, y él muere muy joven, la guerra para. Y ellos empiezan a confiar en su bienestar, en su guerra. Cuando no hay guerra, los muchachos ya no van a servicio militar, los muchachos ya se dedican a los placeres de la vida, ya los muchachos no son muchachos, sino algunos se convierten en muchachas. Ya después vienen hombres con hombres, mujeres con mujeres, una mezcolanza, ya no quieren tener hijos. Grecia entró en un periodo de paz donde abundó la inmoralidad. ¿Qué pasó? Surgió un imperio de la nada, el Imperio Romano, y conquistó. ¿Cómo conquistó? Con hombres guerreros, con hombres fuertes. ¿Y cómo hay hombres? Cuando hay familias. Cuando hay familias, ¿qué hacen los hombres que aman a Dios? Tienen hijos. Los que no aman a Dios también tienen hijos. Esos imperios crecieron y Roma creció. ¿Por qué Roma desapareció? Porque también hubo... Por lo mismo. En el siglo VII, después de Cristo, ellos entraron en una decadencia porque empezó a haber mucha paz. Ya no se perseguían, ya no... Y al haber paz empezó a entrar la inmoralidad. O sea, que es bueno que haya guerra. Sí. No, no es bueno que haya guerra. Lo bueno es que nosotros temamos de Dios. Lo que estamos viendo es que el mundo, es que Ivoncita dice, es que el mundo está tenaz, las señales están terribles. Miren, Ucrania con Rusia, Hamas contra Israel, Tercera Guerra Mundial. No, siempre han habido pandemias, han habido guerras. El pastor lo que está queriendo decir es que es un círculo de Vicioso, sí, así. Así igual como lo que está pasando en el pueblo durante el tiempo que estuvo en el desierto. Igual. Entonces ellos tuvieron tiempo de abundancia, al tener tiempo de abundancia en nuestro corazón se olvida porque hay riqueza, no hay necesidad, no necesitamos a Dios, lo tenemos todo. Entonces, por eso viene la purga, que es la guerra. Es que nos acostumbramos tanto, por decir, al bienestar. Usted todos los días tiene bienestar, tiene salud, tiene casa, tiene comida, tiene una muchacha que lo ama, tiene un trabajo. Gracias Dios, pero no, acá que dice, cuida de poner por obra todo mandamiento. Cuando los mandamientos están en el corazón de uno, uno se acuerda que de dónde me sacó y de dónde sacó a su pueblo y qué es lo que puede hacer Dios.
Y a mí me da temor y me da temblor. Y yo le digo a mis hijos, le digo, vengan, escuchen, y le digo a la iglesia, no olvidemos a Dios. Adoremos, vivamos para Él, extendamos el reino de Dios. Acá dice algo que es interesante. Miren el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castigue el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos temiéndole. Pero acá nos va bien. Y la forma de darle gracias a Dios por... Mire, acá dice que el pie no se hincha. ¿Qué dice? Estando en el desierto no te enfermabas. Tus 40 años con los mismos zapatos, sí, pero no se te desgastaban. Tu vestido no se envejecía. ¡Wow! ¿Qué marca? Queridos hermanos, miren lo interesante que nosotros tenemos que ver acá, que si nosotros aprendemos a temer a Dios, es que el verdadero alimento para nosotros son las promesas de Dios, que Dios nos va a prosperar conforme a su propósito, conforme a su llamado, que nos tiene que discipular para que le temamos a Él. Un padre que ama a sus hijos les va a enseñar de Dios. Un pastor que ama a los miembros de su iglesia, ¿yo qué tal? Ay, sí, qué chévere, tomemos café de tinto. No, yo los quiero ver en la iglesia. Porque es que en la iglesia nos edificamos y agradecemos a Dios. Queremos las bendiciones de Dios, pero no al Dios que bendice. Y eso es una ironía, una ingratitud en nuestro corazón. Eso es maldad. Lo que yo le decía a Felipito molestando, ¿no? ¿Qué tal tu novia te diga, yo te amo, te quiero, te extraño, me mandas una foto y nos vemos al otro mes? Y estamos primero del mes. Usted dice, no, esa china no me conviene, no me ama. Les pregunto ahora, ¿aman a Dios? Así como dice la Escritura, la palabra de Dios, sus promesas están aquí. Porque acá nos está diciendo que debemos tener temor de Dios. Porque cuando Dios nos prospere, vamos a entender muchas cosas. Primero, que Dios nos prospera, no para nuestro beneficio, como prioridad, sino para su gloria. Esa es la prioridad. Cuando yo entiendo que yo acá soy un mayordomo, solo piense en algo, usted contrata a una persona en su casa. ¿Para qué la contrata? Por un servicio. Por un servicio. Pero ¿qué tal? Al mes le dice, no, es que usted aquí no es el dueño, yo soy la dueña. Y lo saca. No lo saluda, no le agradece y toma posesión de lo suyo. ¿Qué pensaría? ¿Está mal? ¿Eso está mal o no? Eliana, ¿quién nos dio la vida? Dios determinó el día de nuestro nacimiento. No, es mejor, determinó el día de nuestra fecundación. Hoy los médicos dicen, eso es un milagro, que el espermatozoide llegue hasta el óvulo, entra al óvulo y ahí fecunda y se arraiga en el útero. Eso es un milagro de Dios. Salen 70 millones de espermatozoides y uno solo llega. La gran mayoría nunca llega. Si no, ¿usted se imagina? Pobre boncita, como una conejita. No llegan la gran mayoría. Eso es un milagro. Dios determina el día de nuestra fecundación. No es un error, no es una casualidad. No es, ay, yo pensaba que me iba a quedar en embarazo. Hoy me dijo así una hermana en Cristo. Quedé en embarazo y no lo pensé de verdad. La muerte también ocurre en el día que Dios determinó. Los dones, talentos y habilidades que tenemos aquí. ¿Por qué a usted le encantan los números, Ivonne? ¿Por qué los entiende, los comprende más que otras personas? Porque Dios le dio ese talento. No es en serio, si no uno no pudiera estudiar algo. Hay cosas que uno estudia y no le entra, pero uno sí quiere que los hijos le entren. No, oiga, reflexione. Yojita ya tiene un argumento, ¿ya ve? ¿No le gustan las matemáticas? No, yo no sé. Lo que yo digo, hay cosas que no nos es fácil.
pero es porque no tenemos el don, el talento. Hay personas que son buenas para dibujar. Yo he visto que Karina hace unos dibujos muy bonitos, pero hay personas que cuando usted, eso no parece un dibujo, parece una obra de terror. O un Picasso, ¿no? En todo caso. Dios ha dado los dones, los talentos. Yo quiero decirles, tenemos tanto por qué agradecer a nuestro Dios. Dios que quiere que nosotros, para que no nos enfoquemos en que nosotros somos los dueños, y cuando el ejemplo que yo decía de una señora que vaya a la casa de uno a trabajar y piense que es la dueña y se apropie de todo, eso es maldad. Nosotros pensar que no tenemos que agradecer a Dios por los dones, por los talentos, ¿por qué alguien se casa? Jenicita, ¿por qué se casó? No, señora, porque Dios le dio ese esposo. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el favor de Dios. Pero si no hubiera estado enamorada, no me caso. Si hubiese casado igual, porque Dios lo hubiese llevado para allá. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el favor de Dios. Obviamente para el cristiano. El no cristiano siempre se va a equivocar, se va a estrellar. ¿Por qué tenemos hijos? Herencia de Jehová. ¿Por qué tuvo 2 hijos, Jenicita? Dios solo me quiso dar 2. Exacto. No se le coló el tercero. No hubo más. Dios determinó. Oigan, queridos hermanos, nosotros tenemos una convicción totalmente diferente de la vida, que todo es un bien de Dios, una bendición de Dios. Por eso le cantamos. Por eso le cantamos a Él, no nos cantamos nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que un hermanito se subió ahí donde cantaba y empezó a decir que Dios lo había bendecido tanto y que le había dado tantas coronas. Y yo me acuerdo que en ese momento el que era pastor de la iglesia fue y lo bajó de ahí. ¿Por qué razón? Porque se estaba cantando a Él. O sea, en el culto cantamos a Dios. Mis amados hermanos, le oramos a Dios. La Biblia sabe que dice que nuestras oraciones deben tener 2 rutas. Una es la gratitud. La gratitud. Yo ahora tengo que dar gracias a Dios porque tengo gafas. Gracias a las gafas y a la tecnología de las gafas puedo ver. Tengo que dar gracias a Dios porque tengo una esposa, porque tengo hijos, porque hay una iglesia, porque tengo sustento y abrigo, porque Dios ha puesto hermanos fieles en la iglesia. Yo le decía a Nicole, tú has crecido a través de lo que la iglesia nos ha sustentado y Dios nos ha sustentado a través de una iglesia. Sus proyectos de vida. Ustedes me escucharon cuántas veces orar por ella para que llegara un hombre a su vida, para que se casara. Y no era para que sea feliz, sino para que glorifique a Dios. Pero al glorificar a Dios, ella es feliz. Queridos hermanos, nada de lo que tenemos es nuestro. Es lo que Dios les está diciendo. Si usted pone cuidado a la voz de Dios, a la voluntad de Dios y la pone en su corazón, usted va a aprender a tener temor de Dios. Acá dice que el verdadero alimento no es la comida, no es la bebida. ¿Cuál es el verdadero alimento? Todo lo que sale de la boca de Dios. La palabra. Ahí somos fuertes, ahí nos ponemos más contentos, alegres, agradecidos. Nos olvidamos. Muchas cosas malas nos pasan porque Dios nos está disciplinando porque confiamos más en las cosas, en las personas, que en nuestro Dios. Dios dice, no con este tipo de personas, no con este tipo de acciones, no con este tipo de prácticas. Y uno dice, yo creo que tal vez me va a ir bien. Y no nos va bien. Hay un texto en la Biblia, no recuerdo el texto bíblico, pero se me vino a la mente, que dice que el que no recoge con Dios, con Jesús, desparrama. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede ir por la vida queriendo construir una vida, queriendo ser rico, próspero, pero es como recoger agua con las manos abiertas. Todo se desparrama. Hoy yo los quiero invitar de todo corazón a hacer lo que estamos haciendo acá. Esto es un tiempo para Dios, estamos conociendo. ¿Cómo dice? Lucas 11:23. Lucas 11:23, ¿y cómo dice?
El que no está conmigo está en mi contra, Amén. y el que no me ayuda a recoger la cosecha la desparrama. Versión de la Palabra de Dios para todos. O estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo. O construimos un reino de Dios donde mostramos, miren, el texto dice claramente, en esto conoceréis que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. No es si se destruyen, no es si se acusan, no es si se compiten, no es si alguien se siente más orgulloso o surge más uno que el otro. La bendición de cada miembro de la iglesia es la bendición de toda una familia, de todos nosotros. Hoy yo los quiero animar a eso. Cuiden, por favor, de poner en su corazón la palabra de Dios. Siempre hay una promesa. Aún en el peor de los momentos, voy a morir. Señor, ya vienes por mí. Wow. ¿Están listos? ¿Están listos? Así no estemos listos. Ah, no, sí, pero, o sea, es que lo triste es que cuando uno no está listo, uno se angustia mucho. Uno dice, ¿por qué está pensando en los seres queridos? No te preocupes por eso. Dice, descansaremos de nuestras obras y vamos al reino de Dios. Al reino de Dios. Y eso es extremadamente maravilloso. Miren, ¿y saben qué es lo absurdo? Que a veces las personas pierden su vida por buscar una vida en este mundo. Y la Biblia dice que el que busca su vida la perderá y el que pierde la vida por Cristo la hallará. Porque Cristo, ¿qué nos promete? Dice en Juan 14, si no me equivoco, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar, dice, para vosotros. A sus discípulos los va a poner en un lugar. Les ofrece los 12 tronos para juzgar a Israel. ¿Por qué razón? Porque tendremos por lo menos 6 días para seguir siendo esos administradores del reino de Dios en la eternidad, ya con un cuerpo glorificado, y un día para gozarnos de la presencia de nuestro Dios por la eternidad. Creo yo firmemente que el tiempo se va a contar cada 7 días, porque es lo que dice la Biblia. El día del Señor es sempiterno. ¿Qué significa eso? Siempre eterno. Pero si hoy no podemos adorar a veces 2 horitas o 3 horitas en un culto, estamos contradiciendo nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de la basura del mundo y no de la verdad de Dios. El verdadero alimento para nuestra vida es conocer a Dios, sus promesas, sus verdades. Miren, queridos hermanos, una de las cosas que cuando yo he estado caído en pecado, entender que Cristo me perdonó, que me levantó, que me va a lavar, que me va a limpiar y que voy a poder vencer, es maravilloso. Cuando veo que venzo mis pecados, digo, no fui yo, fuiste tú. Y me doy cuenta que soy cristiano. Es Dios quien nos cambia el chip. ¿O no, Andresito? Y nos pone en la ruta del Señor. Hoy tenemos que hacer un compromiso con Dios, volver a Él y nosotros poder entender esto. Voy a leer lo que dice aquí como aplicación. Si alguien quiere el boletín, me avisa, se lo envío por WhatsApp, o ya creo que usted lo tuvo que haber enviado, y a los que están por las redes sociales en Facebook nos avisan y se lo enviamos. Aplicación: empiece a estudiar y alimentarse de la vida de Jesús, el verbo que está revelado en la Biblia, y tendrás una vida nueva y abundante. Es que hay gente que muere rica y miserable, amargada, pero el creyente no. El vigor poderoso de Jesús infunde aliento a nuestro ser permanentemente, penetra hasta lo más profundo de nosotros y nos hace una nueva persona. ¿Ustedes se sienten así? ¿O van deprimidos, cansados? Caminando en el desierto, el pueblo de Israel se sentía desfallecer, tenía hambre, sed, desespero, calor, frío de noche.
Pero se nos dice que todo esto lo permitió Dios para probarlos y para que supieran que es Dios quien provee todo lo necesario. Hoy tú puedes estar pasando un desierto o por un desierto en donde te sientes desfallecer. Te pareces que te faltan tantas cosas para poder estar satisfecho o satisfecha. ¿Será que Dios lo está permitiendo para que entiendas que solo Él da la satisfacción y que de Él provienen todas las cosas? Meditemos. Si es así, ¿cuándo vas a empezar a alimentarte de Cristo, del pan de vida, de su palabra? ¿Cuándo empezarás a estudiar realmente con seriedad la Biblia? Esperamos y oremos para que esta reflexión sea usada por Dios para abrirles el apetito, para que sean conscientes de la necesidad de Dios. Jesús, su palabra, es verdadero alimento. Preguntas, aportes, disensiones. Dios quiera que de verdad hoy salgamos con una consigna en el corazón: volver al Señor consagrados y comprometidos. Esto no es mágico, por si acaso. Al desnutrido, ¿saben qué tiene que comenzar? A comer poquito. El anémico desnutrido empieza a comer poquito porque su estómago está chiquitico, se llena con poquito. Pero a medida que uno va comiendo y comiendo, ¿qué le pasa a Tatiana? Uno come y come más, ¿sí o no? Pues de la palabra. Entonces que el Señor nos ayude. Vamos a terminar en oración, ¿les parece? Diácono, despídanos en oración. Mi buen Dios, te doy muchas gracias y te damos muchas gracias en este momento por conocer de tu palabra y aprender de ella, Señor, para poder aplicarla en nuestras vidas. Con el propósito, mi amado Dios, de que seamos prosperados en tu reino. Conociendo, Señor, también tu voluntad, por la cual también entendiendo de que nosotros no nos pertenecemos, sino que somos suyos, somos sus siervos, somos sus servidores, Señor, y por lo tanto ayúdanos a entender que es necesario obedecer, atender a tus mandamientos, a los oficios, aquello que nos ordena hacer todo el tiempo. Por tanto, amado Dios, ayúdanos, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que a través de tu palabra, Señor, sea instruyendo nuestras vidas, para que podamos, Señor, instruir también a otros, para que otros sean enseñados a través de tu palabra, Señor, sean aconsejados, sean instruidos, sean exhortados, sean, Señor, en algunos momentos disciplinados, porque así es el amor tuyo, manifestado a través de una iglesia, Señor, amado Dios. Te doy muchas gracias por mis hermanos, por cada uno de los que estamos aquí, los que nos ven a través de las redes sociales. Que esta palabra que fue hoy, Señor, transmitida, enseñada, pueda perforar en nuestros corazones y nos ayude a edificar y cada día tener más temor de ti. Mi amado Dios, te agradecemos por ese amor y misericordia derramada a través de tu amado Hijo Jesucristo, para que podamos nosotros gozarnos en tu verdad, deleitarnos en ella y meditar de día y de noche. Te damos gracias, hermoso Dios, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien.